Hola, bienvenidos a nuestra 12ª clase de Panorama del Antiguo Testamento. Soy Anita y hoy analizaremos el capítulo 9 de nuestros libros titulado Primeros Profetas de Israel en tiempos del Imperio Asirio. ¿Cuáles son las dos condiciones que ponen a prueba a un verdadero profeta? Primero, un verdadero profeta siempre guía hacia Dios y su palabra. Deuteronomio 13 del 1 al 5. Un verdadero profeta solo predice cosas que se hacen realidad. Deuteronomio 18 del 18 al 22. Acá vamos a ver una figura que aparece a continuación, donde en los capítulos 9 al 13 estudiaremos los profetas de los reinos de Asiria, Babilonia, Media y Persa. Para poder entender a los profetas vamos a ver contexto histórico. Primera de Reyes 18 del 16 al 46, Jeremías 23 del 9 al 40, Ezequiel 1 22 al 3 27 y Miqueas 3 del 5 al 8. Los 16 profetas que escribieron en el Antiguo Testamento desde Isaías hasta Malaquías ministraron aproximadamente entre los años 850 al 450 a.C. Durante estos 400 años, 3 reinos mayores afectaron la historia de Israel y de Judá. Estos 3 poderes o reinos fueron Asiria, Babilonia y Persia. Asiria conquistó a Israel en el 722 a.C. Babilonia conquistó a Jerusalén en el 586. Persia conquistó a Media en el 550 a.C. Esto ocurrió cuando el rey Ciro, rey de Persia, atacó a su suegro Astiages, rey de Media. Entonces en el 539 los persas conquistaron Babilonia sin tener que pelear. Esto sucedió la noche en que Daniel interpretó la escritura que estaba en la pared. Daniel capítulo 5 del versículo 1 al 31. El primer profeta que estudiaremos es Jonás, pero antes de examinar este libro veremos 6 preguntas de hacernos acerca de los profetas. Primero, los trasfondos desde Génesis a Primera de Reyes acerca de los 16 profetas. En Génesis cuenta del pacto que Dios hizo con Abraham. El propósito de Dios fue levantar una nación que le contara al mundo acerca de él. Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de la semilla de Abraham. Éxodo cuenta de un faraón que no conocía ni quería a José. Bajo este faraón los israelitas comenzaron a servir como esclavos. Fueron extranjeros y maltratados por 400 años. Génesis 15:14 y Hechos 7:6 y Gálatas 3:17. Dios levantó a Moisés para sacarlos de Egipto. El Señor estableció su pacto con Israel en Sinaí. Usó a Israel para preparar al mundo para el Mesías prometido. Levítico hace una lista de las ofrendas y leyes requeridas para que Israel pudiera relacionarse con un Dios santo. Números es la historia de la gran rebelión. Israel estaba marchando hacia la tierra prometida, pero tuvieron gran temor ante los gigantes y perdieron la fe en Dios. Entonces Dios se rehusó a cumplir la promesa que les había hecho. Solamente sus hijos heredarían la tierra. Durante este tiempo, Dios suplió sus necesidades. Comieron el maná de Dios, pero continuaron adorando a otros ídolos. Hechos 7:40. Deuteronomio resume la ley y las opciones. Moisés profetizó que Israel escogería entre la bendición y la maldición. Cuando concluye el Pentateuco, vemos a Josué tomando a cargo el liderazgo. Josué nos cuenta la historia de cómo Israel conquistó Canaán. Dios abrió el Jordán y los condujo de victoria en victoria. Ellos dividieron la tierra en 12 tribus y aún así Israel no obedeció la palabra de Dios completamente. Permitieron que algunos de los enemigos de Dios se quedaran en Canaán y esto los llevó a continuar luchando y casarse con gente pagana. Jueces enfatiza el ciclo de pecado de Israel. Pecado, esclavitud, arrepentimiento, liberación, este círculo vicioso que estuvo en todo el libro de Jueces. La tribu de Benjamín estuvo casi destruida en su totalidad y este versículo en Jueces resume más o menos todo el proceso vivido, que es: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ruth es la historia que alumbra como una luz de una vela en medio de la oscuridad. Nos da la oportunidad que Dios ama a toda gente, incluso a los moabitas, porque permitió que Ruth pudiera encontrar un lugar en la familia de Dios. Y esta mujer extranjera llegó a ser ascendiente del Mesías, quien moriría por judíos y gentiles y vendría a ser el pariente redentor de nosotros. Primera y segunda de Samuel nos muestran una nación haciendo cambios desde los jueces hasta un rey. Samuel fue juez, profeta, sacerdote. Sirvió a la nación de Israel fielmente por 40 años. Ungió como rey tanto a
Saúl como a David, y David recibió la promesa de un hijo por medio del cual el reino eterno de Dios vendría. Y en Primera de Reyes, del capítulo 1 al 11, cubre el reinado de Salomón. Las numerosas esposas que tuvo Salomón fueron la causa de que su corazón se apartara de Dios. Dios lo juzgó dividiendo el reino de Israel y quitándole 10 de las tribus de Salomón y a la casa de Israel. David, solo Judá y Benjamín permanecieron con él. Cuando Primera de Reyes concluye, el reino del norte está en el proceso de alejarse de Dios. Ninguno de sus 20 reyes amó a Dios y solo 3 de los 16 profetas escritores ministraron en el reino del norte. ¿Fueron estos 16 profetas los únicos? Bueno, cuando decimos los profetas, normalmente nos referimos a los 16 profetas escritores que vivieron entre el 850 al 450 a.C. Con frecuencia los maestros bíblicos se refieren a estos 16 como los profetas clásicos. La palabra clásico tiene que ver con ciertas normas o características. Estos profetas son llamados clásicos porque sus ministerios tuvieron las mismas o normas parecidas. Primero, estos profetas escribieron sus mensajes. Además, todos los 16 hacían 5 cosas la mayoría de las veces. Hablaban a todo el pueblo, no solo a los líderes. Declaraban que Dios estaba airado por el pecado. Advertían que el juicio de Dios llegaría. Llamaban al pueblo al arrepentimiento. Prometían la salvación de Dios a los que obedecieran. Los 16 profetas clásicos fueron mensajeros de Dios, pero no fueron los únicos ni los primeros profetas. Las escrituras se refieren a Abraham y a Moisés como profetas. Jueces 6:8 también menciona otro profeta. Tenemos a Elías y Eliseo, que fueron profetas bien conocidos. Samuel comenzó una escuela de profetas. Hechos 2 del 29 al 30 se refiere a David como un profeta. Letra C. ¿Cuáles son las 6 similitudes de los 16 profetas? Primero, los profetas eran justos. El Espíritu de Dios que moraba en ellos los guiaba a poder anhelar obrar correctamente. El Espíritu del Señor siempre está asociado con la justicia. Isaías 11, 2 y 5. Los profetas amaban a Dios y odiaban el pecado. De la misma manera, todo creyente hoy debe amar a Dios, lo correcto, y odiar lo incorrecto. Algunos hoy creen que pueden amar a Dios y aceptar las cosas pecaminosas del mundo. Se engañan, nadie puede amar a Dios y a la maldad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Segundo, los profetas recibieron un llamado de Dios y fueron ungidos y llenos de poder para hablar con el pueblo. Números 11 del 16 al 17. Isaías 61, 1 y 2 y Miqueas 3, 8. De esta manera un profeta hablaba por Dios a otros. El llamado de Dios para ser profeta fue acompañado de valor y de poder para hablarle a la gente. Dios le habló a la gente por medio de los profetas. Algunas veces la gente se refería a un profeta como un hombre de Dios. La tsunamita llamó al profeta varón santo de Dios. Tercero, los profetas recibieron los mensajes de Dios. Cuarto, los profetas fueron pregoneros, es decir, proclamaron la palabra de Dios a la gente con la que vivieron. Quinto, los profetas fueron pronosticadores, es decir, hablaban sobre el futuro, traían malas y buenas noticias y advertían de juicio y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Y sexto, los profetas usaron varios métodos y estilos. No hay 2 predicadores que prediquen exactamente. También los profetas tenían diversos métodos, hablando sobre canciones, sobre parábolas, sobre símil, sobre comparaciones. Siempre tenían algo nuevo, una forma de enseñar la palabra. Entonces así la gente estaba constantemente activa a conocer acerca de la palabra. Por eso no podemos pretender que al explicar la palabra ser una sola forma, porque tenemos que saber que a veces la gente se puede como aburrir y no va a entender a cabalidad lo que estamos hablando. Entonces siempre es bueno estar teniendo una forma precisa con tal que la palabra pueda ser entendida por todos los oyentes que tengamos a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los temas comunes de los profetas? El primero, enfatizar que los judíos tenían que guardar su parte del pacto. Segundo, era recordar acerca del día del Señor, que este vez es un tema para unos, los que se estaban portando mal, era un tema de dolor y de sufrimiento. Pero para los que se estaban portando bien, el día del Señor era un motivo de alegría porque Cristo vendría, por el que el Señor vendría pronto por ellos. Tercero, los profetas enfatizaron el tema acerca del Mesías. Podemos ver de Isaías y una cantidad de profetas que comenzaron mucho tiempo de anticipación a hablar acerca del Mesías antes de que él hubiera nacido. Esos son los 3 énfasis que tuvieron los profetas, los 16 profetas escritos. Y ahora vamos a ver los principios de los profetas para hoy. Las promesas de Dios son para los que le obedecen.
obedecen. El día del Señor traerá tristeza para algunos, pero gozo para otros. Los que hablan por Dios deben depender del Espíritu para sus mensajes y métodos. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. 4. Dios ungió al Mesías. En igual manera, Él quiere ungir a todos los creyentes. Así tendremos el poder que necesitamos para hacer obras sobrenaturales y ser sus testigos valientes. Ahora vamos a ver acerca del primer profeta que predicó al reino del norte, que es Jonás, el profeta que huyó. Autor y fecha. Aunque el libro no menciona el nombre del autor, la tradición dice que fue profeta Jonás 1:1. Él ministró cuando Jeroboam II reinó en Israel desde el 793 al 753, Segunda de Reyes 14 del 23 al 25 como referencia. Podemos calcular que fue en el 760 cuando lo escribió. Jonás es conocido como el hombre que huyó. Veracidad y fiabilidad histórica. Jesús creyó que el libro de Jonás era verídico. Mateo 12 del 39 al 41. Jesús claramente se vinculó a él mismo con Jonás. Creemos que el libro de Jonás fue verídico y que Jesús habló verdaderamente. Contexto histórico de Jonás, Amós y Oseas, que son los profetas que vamos a estudiar en este video. El rey Salomón murió acerca del año 931 a.C. Primera de Reyes 11 y 12. Vemos que ocurrió la división del reino, las 10 tribus para el norte, 2 tribus para el sur. Jeroboam I llegó a ser el nuevo rey de Israel y organizó su propio estado y ejército. Construyó nuevos templos de ídolos en Betel en el sur y Dan en el norte. Puso 2 becerros de oro en estos templos para que la gente los adorara, y después escogió sacerdotes que no eran levitas para guiar al pueblo en esta adoración a idolatría. Quería que estos ídolos simbolizaran al Dios que libró de Egipto al pueblo, pero la gente lo relacionó con el dios cananeo Baal. Este era el dios de la fertilidad y la lluvia, y también se simbolizaba un toro o un becerro. No pasó mucho tiempo antes de que los israelitas se dedicaran por completo a la adoración a Baal. Dios levantó profetas como Elías, Eliseo, que predicaron en contra de la adoración del pueblo a los ídolos. Ellos vivieron durante el tiempo de Acaz y Jezabel, Primera de Reyes 16:29 al 18:46, pero la gente no los escuchó. Años después, cuando Jonás, Amós y Oseas estaban predicándole en Israel, la gente todavía seguía a Baal. Dios estaba enojado con Israel porque era un pueblo pecaminoso. Rompieron el pacto de Dios y no escuchaban a sus profetas. Entonces envió a Hazael y Ben-Hadad a derrotarlos. Ellos eran reyes de Siria, Segunda de Reyes 12, del 2 al 3. Los israelitas finalmente clamaron a Dios por ayuda. Dios tuvo misericordia de ellos como Jonás lo había profetizado. Dios envió a los asirios a derrotar a los... Jonás predicó a 2 naciones, a Siria y a Israel. La Biblia no dice mucho de su ministerio en Israel, ni hace referencia a sus palabras exactas. Solamente nos dice que habló la palabra de Dios a comienzos del reinado de Jeroboam II. Prometió victorias militares para Israel, Segunda de Reyes 14:25. La profecía de Jonás llegó a cumplirse durante el reinado de Jeroboam, pero Israel solo le servía a Dios cuando necesitaba ayuda. El libro de Jonás describe su ministerio en Asiria. Los propósitos. Podemos observar 3 propósitos del libro de Jonás. Primero, mostrar a Israel la amplitud del amor y la misericordia de Dios. Jonás aprendió a fuerza de golpes que Dios ama a los judíos y a los gentiles y no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Primera de Timoteo 2:4 y segunda de Pedro 3:9. Este es el tema de Jonás. Además de mostrar por medio de Jonás cuán bajo habían caído los israelitas, Dios había llamado a la nación de judíos a ser una luz misionera para los gentiles. Además de recordar a Israel que Dios ama a la gente y no quiere juzgarlos. Nínive se arrepintió cuando Dios solo envió a un profeta, pero Israel rehusó arrepentirse aunque Dios le mandó numerosos profetas. Ahora vamos a ver un bosquejo del libro de Jonás y también tenemos las explicaciones acerca del bosquejo. A. La respuesta de Jonás al primer llamado de Dios. Jonás del capítulo 1 al capítulo 2. Jonás y Oseas fueron los únicos de los 16 profetas que nacieron y se criaron en Israel. Jonás era de Gat Efer,
un pequeño pueblo a 3 millas al noroeste de Nazaret, en Galilea. Segunda de Reyes 14:25. Así que los fariseos estaban equivocados cuando dijeron que ningún profeta había salido de Galilea. Jonás fue de Galilea y fue un profeta. Dios llamó a Jonás a Nínive. Esta ciudad estaba como unos 800 kilómetros al noroeste de su pueblo natal. Pero Jonás rechazó el llamado de Dios y se fue en dirección opuesta hacia Tarsis. No confundamos Tarsis con Tarso. Tarso era de donde había venido Pablo, cerca de Antioquía, y Jonás abordó un barco a Tarsis que estaba cerca en España. Esta ciudad estaba como a unos 4.023 kilómetros o 2.500 millas al oeste de Palestina. En otras palabras, Jonás estaba yendo lo más lejos posible de Nínive. Hoy en día la gente procura huir de Dios de diversas maneras. Algunos huyen de Dios diciendo que no creen en Él, evitan ir a la iglesia o leer la Biblia para no sentirse culpables. Otros huyen de Dios llenando su vida con placeres o trabajo. Hay unos creyentes que procuran huir de Dios al que los llama a cumplir una tarea que no les gusta. Jonás tenía prejuicios y odiaba a los asirios porque ellos adoraban ídolos y eran enemigos de Israel y crueles en la guerra. Jonás no quería que la gente de Nínive se arrepintiera. Él deseaba que Dios los castigara a todos, pero sabía si se arrepentían, Dios iba a tener misericordia. Jonás 4:2. A Jonás se le había olvidado que Dios levantó a Israel para bendecir a las naciones vecinas. Bueno, vemos de que Jonás había abordado en un barco para tener que ir a Tarsis. Hubo una tormenta muy grande. Por la desobediencia echaron suerte y se dieron cuenta que porque había pasado todo este problema era por Jonás. La solución fue tirarlo al mar. En ese momento se calmó la tormenta y fue tragado por un pez. Estuvo 3 días en el pez y cuando él oró, el pez lo vomitó, así como dice esa canción de escuela dominical. Entonces después fue y obedeció, oró y fue liberado. Ve la respuesta de Jonás al segundo llamado de Dios. Jonás del capítulo 3 al 4. El llamado de Jonás 3 del 1 al 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El lugar del profeta siempre fue proclamar el mensaje que Dios le daba. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás 3:3. Obediencia de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los resultados de la obediencia de Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La lección para Jonás. Jonás se enojó cuando Dios perdonó a Nínive. Lo que menos deseaba era la misericordia para Nínive. Él quería que Dios juzgara a los asirios por sus pecados. Jonás 4 del 2 al 3 dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? El Señor fue paciente con Jonás tal como lo fue con Nínive. Principios de Jonás para la actualidad. Primero, Dios usa a los creyentes para llevar a cabo su plan. Nosotros le decimos a la gente que Dios odia el pecado y le hablamos acerca de la gracia que Él da a los que se arrepienten. 2. Dios disciplina a sus hijos desobedientes para que le obedezcan. 3. Nadie puede esconderse de Dios. 4. Dios ama a toda la gente y espera que nosotros los amemos de la misma manera. Amós, el pastor que profetizó, autor y fecha. Amós, el autor, nos dice 4 verdades sobre sí mismo. Primero, Amós no era sacerdote como Jeremías y Ezequiel, era pastor y también cuidaba higos. Aquí la Biblia no usa la palabra hebrea acostumbrada para pastor. Tal vez Amós fue un hombre de negocios, dueño de rebaños. Su casa estaba en Tecoa, un pueblo pequeño de Judá que estaba a 9.6 kilómetros al sur de Belén y 18.7 kilómetros de Jerusalén. Pero Dios lo envió al norte para profetizar a Israel. Amós no era exégeta, es decir, no recibió sus mensajes por el estudio de las escrituras de otros. No fue un erudito ni tampoco asistió a una escuela de profetas. Ni siquiera su padre era profeta.
pero su conocimiento de los tiempos e historia bíblica muestra que tenía algo de preparación. Contexto histórico. ¿Cómo recibió Amós sus mensajes? Él los vio. Al leer Amós 1:1, recordemos que el profeta es uno que ve o recibe revelaciones espirituales en la presencia de Dios. Amós recibió sus mensajes durante el tiempo de dos reyes, Usías cuando era rey del sur y Jeroboam II cuando era el rey de Israel en el reino del norte. Amós probablemente ministró cerca de los años 760 al 755 a.C. Amós profetizó en Israel los 2 años restantes antes del terremoto. Amós 1:1. Los arqueólogos han encontrado evidencia de un gran terremoto en esta época en Samaria y sus alrededores. Tal vez Amós vio el terremoto como una señal de Dios para confirmar sus profecías. Unos 200 años después, Zacarías mencionó el mismo terremoto. Amós profetizó cuando la nación de Israel era rica y poderosa bajo el reinado de Jeroboam II en el 793 al 753. Aparentemente la nación era próspera, pero en su interior estaba llena de corrupción. Amós se fue a Betel, que era el hogar de Jeroboam II. Betel era un centro de adoración atestado de gente que llegaba a adorar a los becerros de oro y tener relaciones sexuales con las prostitutas del templo. Amós clamó en contra de los pecados sexuales, de la adoración de ídolos y la opresión a los pobres. El tema principal de Amós se encuentra en Amós 5:24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós predicó en contra de la hipocresía y clamó por justicia para los pobres y por la vida justificada. Bosquejo de Amós, vamos a verlo a continuación. Explicaciones del bosquejo de Amós. Amós explicó sus mensajes con palabras de granjero y de pastor de ovejas. Habló de un carro lleno de gavillas, de un pastor de ovejas rescatando a un cordero de un león y de un cedazo cerniendo granos. Pero él tenía algo de preparación académica, conocía bien sus tiempos y esto lo demuestra con su mordaz sarcasmo y su entendimiento de la historia del mundo. Amós 1:2 al 2:3. Letra A, 8 juicios sobre las naciones. Amós 1:3 y 2:16. Amós comenzó condenando a las naciones que estaban lejos. Describió los pecados terribles de 6 naciones que estaban alrededor de Israel. Por ejemplo, mataban mujeres embarazadas. Veamos en Amós 1:13. El profeta le dijo a Israel que Dios destruiría esas naciones por causa de sus pecados. Sin duda, quizá todos los israelitas dijeron excelente, aleluya. Después, Amós comenzó a hablar en contra de los pecados cometidos en Judá. Profetizó que Dios juzgaría a Judá por sus pecados. Luego la profecía de Amós terminó con una sorpresa. No terminó con noticias de victoria para Israel, sino que en lugar de esto dijo que Israel era más perversa que las otras naciones. Dios iba a destruirla también. Los israelitas ricos vendían a los pobres como esclavos y oprimían a sus siervos. A ellos se les olvidó que Dios odia la opresión. No se acordaron que ellos mismos fueron una vez esclavos en Egipto y se les olvidó cómo Dios los sacó de la esclavitud. Era en contra de la ley tener a otros israelitas como esclavos. Así vemos la manera en que Amós organizó el mensaje. Comenzó hablando de los pecados de los pueblos lejanos, luego de Judá y después se centró en los pecados directamente de Israel. 3 principios de juicio sobre Israel. Vemos el primero: el privilegio exige responsabilidad. Amós 3. Segundo, el propósito de la disciplina de Dios es para guiarnos a través del arrepentimiento. Amós 4. Tercero, Dios está con los que buscan hacer lo bueno y contra los que buscan lo malo. Amós 5:6. El pueblo iba a Betel, a Gilgal y a Berseba para adorar a los ídolos en los templos allí. C. 5 visiones de juicio sobre Israel. Amós 7:1 al 9:15. Vemos visión 1 y 2, las langostas y fuego. Amós 7 del 1 al 6. Visión 3, la plomada de albañil. Amós 7 del 7 al 9. Una plomada de albañil es una cuerda con un peso en su extremo. Los carpinteros y los albañiles amarran una cuerda arriba de una pared y la dejan colgar con el peso abajo. Entonces ellos pueden ver si la pared está recta o está torcida. Dios comparó a Israel con una pared torcida. Dijo que Israel sería juzgada y el reino de Jeroboam sería destruido. Y visión 4, vemos un canastillo de frutas de verano. Y visión 5, el Señor en el altar. Amós 9 del 1 al 10. Amós profetizó sobre el juicio venidero por medio de Dios, pero también el profeta habló de la promesa que le seguiría el juicio. ¿A cuál día se refiere Amós 9:11? ¿En qué sentido poseerá Israel a Edom y a todas las otras naciones? El Espíritu Santo permitió a Jacobo interpretar
interpretar y aplicar esta profecía de Amós. Por medio del Espíritu, Jacobo nos dice que lo que Dios comenzó a hacer a través de los judíos lo terminaría por medio del Mesías judío. El plan de Dios fue usar a los judíos para redimir a la gente de todas las naciones. Dios terminó esto por medio del Mesías judío. Fijémonos cómo Jacobo cita e interpreta Amós 9 del 11 al 12. Entonces vemos que Dios es Dios de todas las naciones. Israel fracasó en el objetivo de ser luz a las naciones. Aún así, Dios envió luz para las naciones por medio de Jesús, el Mesías judío. Qué hermosa realidad, que en Jonás vemos que Dios envió un profeta para salvar a los asirios de la destrucción. Y en Amós leemos el plan de Dios para redimir a la gente de cada nación. Amós 9 del 11 al 12. Por medio de Jesús, Israel posee a las naciones, porque las naciones son herencia de Dios, el Hijo, y nosotros somos sus testigos. Principios de Amós para la actualidad. Dios odia la violencia y la opresión, juzgará a los pecadores de todas las naciones. El propósito de la disciplina de Dios es guiarnos a través del arrepentimiento. Sí, el privilegio demanda una responsabilidad. Dios odia la adoración que no viene del corazón. Las riquezas y el poder pueden apartarnos de nuestra dependencia de Dios. Y los siervos de Dios tienen que hablar lo que Él dice, aunque otros se opongan. Y el último profeta es Oseas, el profeta que se casó con una mujer infiel. Autor, contexto histórico y fecha. Oseas significa el Señor salva. De los 16 profetas escritores, Oseas y Jonás fueron los únicos que vivieron en el reino del norte. En la Biblia, Oseas es el primero del grupo llamado profetas menores. Como vimos antes, estos 12 libros son llamados menores porque son cortos en comparación con Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los judíos copiaron a todos los 12 profetas menores en un solo manuscrito. La Biblia relaciona a los 12 profetas menores de Oseas a Malaquías en el mismo orden en que lo hicieron los judíos. Este fue el orden en que los judíos pensaron que los 12 profetizaron. Recordemos que estamos estudiando los profetas mayores y menores en grupos, según el tiempo y el lugar donde profetizaron. En este capítulo estamos estudiando Jonás, Amós y Oseas. Ellos profetizaron al norte durante el reinado asirio. Oseas profetizó durante los 30 últimos años del reino del norte. Así también Jeremías más tarde profetizó en los últimos años del reino del sur. Oseas nos cuenta del tiempo de su ministerio. Oseas 1:1. Oseas comenzó su ministerio durante los últimos años de Jeroboam II, del 753 a.C. Israel comenzó a ir de cuesta abajo. En el espacio de 15 años desde la muerte de Jeroboam, cuatro de los reyes de Israel fueron asesinados: Zacarías, Salum, Pecaía y Peca. En el transcurso de otros 15 años, Asiria conquistó a Israel y llevó presos a los judíos en el 722 a.C. Más tarde ellos esparcieron a los judíos entre las naciones. Así, en los 30 años de ministerio, Oseas vio grandes cambios. Probablemente escribió el libro de Oseas desde Judá entre los años 715 al 710 a.C. Propósito y tema. La profecía de Oseas fue el último recurso y esfuerzo de Dios por llamar a Israel a arrepentirse. Oseas enfatizó 3 cosas. Dios todavía ama a la gente del pacto y anhela redimirlos de sus pecados. El juicio tiene que llegar sobre aquellos que rechazan a Dios, aunque Él los ama. Así como Gomer cometió adulterio físico, Israel cometió adulterio espiritual. Ahora vamos a ver el bosquejo de Oseas y su explicación. Letra A, el matrimonio de Oseas ilustra la relación de Dios con Israel. Oseas 1:2 al 3:5. Al leer Oseas 1:2, ¿fue Gomer una mujer adúltera de antes que Oseas se casara con ella? Los maestros de la Biblia no están de acuerdo en la respuesta a esta pregunta. Ella fue llamada una mujer fornicaria antes de casarse, pero observemos que también hace referencia de los hijos antes del matrimonio, aunque ellos nacieron después del matrimonio. Entonces es posible que Gomer fuera llamada fornicaria porque era lo que Dios sabía que iba a pasar después del matrimonio. Lo más importante para recordar es que ella representó a Israel, cometió adulterio físico, así como ellos cometieron adulterio espiritual contra Dios. A veces los profetas le daban vida a los mensajes, usaban formas primitivas de dramatización. Jeremías usó coyundas y yugos y se los puso en el cuello día tras día. Esto demostró que Israel serviría a Babilonia. Dios le quitó la esposa a Ezequiel. Esto fue una señal de que Israel estaba por perder a Jerusalén y al templo y a sus hijos e hijas. Así también el matrimonio
matrimonio de Oseas ilustró su mensaje. Su matrimonio fue una elección objetiva. Gomer cometió adulterio físico contra un profeta santo, pero Israel cometió adulterio espiritual contra un Dios santo. Se rehusó a solamente amar a Dios y se inclinó a otros ídolos. Nos escandalizamos con la idea de que Dios quiso que un profeta santo se casara con una ramera. Oseas compartió una porción del dolor del corazón de Dios. Sintió una pequeña parte del dolor que Dios sentía. Dios acostumbraba a llamar a los profetas para compartir su dolor. Los creyentes de hoy comparten el sufrimiento de Dios como Oseas. Cuando Jesús vino, Juan el Bautista compartió su dolor. Juan predicó por medio de sus palabras y de su vida. Lo mismo que hicieron a Juan, lo hicieron con Jesús. En la misma forma, Dios llama a los creyentes a compartir los sufrimientos de Cristo. Mateo 5 del 11 al 12, 10 del 17 al 39, Colosenses 1:24, 2 de Corintios 1:7 y 4 del 10 al 11. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mateo 10 del 24 al 25. Cada año alrededor de 160.000 creyentes son rechazados y asesinados por su testimonio de Cristo. Ellos son como Cristo. Son un drama vivo de lo que el mundo le hizo y le hace a Jesús. Estos mártires comparten el dolor diario que siente Dios mientras su creación lo rechaza. Nuestra unión con Cristo no es solo de nombre. Lo que se siente la cabeza lo siente también el cuerpo. El matrimonio de Oseas representó la relación de Dios con Israel. Aunque los nombres de los hijos de Oseas fueron señales proféticas para Israel. Oseas 1 del 4 al 9. Jezreel fue el nombre del primer hijo. En hebreo este significa Dios esparce. Lo Ruama, el nombre de la segunda hija, significa no compadecida. Por causa del pecado de la gente, Dios dejó de mostrar su amor y compasión con ellos. Oseas 1:6 y 9:15. Y lo a mí significa no pueblo mío. Israel se negó a ser el pueblo de Dios, así que Él se apartó de ellos. Con todo, si algunos de ellos volvieran a Él, Él se volvería a ellos. La lección venidera sobre Gomer no es acerca de lo que ella era antes del matrimonio, sino que el punto es que ella cometió adulterio durante el matrimonio. Le fue infiel a un profeta santo. Aún así, Dios no le dijo a Oseas que la apedreara, como la ley de Moisés lo exigía. Por el contrario, Dios le dijo que la amara. Ella llegó a ser propiedad de otro, pero Oseas la redimió o la compró. Oseas 3 del 1 al 5. Por medio de este matrimonio, Oseas, Dios le enseñó a Israel una lección sobre el precio del pecado y la profundidad de su amor. Como Oseas hizo regresar a Gomer, Dios pagaría el precio para redimir a los judíos y todos los demás pecadores. El Espíritu Santo guió al apóstol a aplicar la profecía de Oseas tanto a los judíos como a los gentiles, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Oseas 2:23. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, ahí seréis llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10 y Romanos 9 del 24 al 26. A veces pensamos en el Dios del Antiguo Testamento, que era el Dios de los judíos, pero Él amó a los gentiles antes de amar a los judíos. Adán, Enoc, Noé no fueron judíos, pues vivieron mucho antes que los judíos. Abraham fue gentil y Dios lo levantó para ser el padre de una nación llamada judía. ¿Por qué? Porque la nación judía pudiera traer luz a las naciones. El mensaje de Oseas describe la relación de Dios con Israel. La infidelidad de Israel hacia Dios, Oseas 4:1 al 8:6. Así como Gomer le fue infiel a Oseas, Israel le fue infiel a Dios. En la actualidad hay muchos que no conocen a Dios personalmente. Dicen que creen en Dios, pero rechazan lo que es bueno. Oseas 8 del 2 al 3. Como Pablo escribió, afirman conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Tito 1:16. Algunos aún hacen sacrificios y buenas obras, pero no complacen a Dios con sus acciones. Oseas 6:6, Mateo 9:13 y 12:7. Algunos llevan una forma de santidad, pero niegan al Dios Todopoderoso. Segunda de Timoteo 3:5. El juicio de Dios para Israel. Oseas 8:7 al 10:15. Pues multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. La gente adoraba a Dios y a los ídolos y cometían pecados sexuales. Llamaban a Dios Señor,
pero no obraban como él quería. En resumen, eran hipócritas. Su religión, sus obras fueron inútiles. ¿Por qué? Porque Dios observaba el corazón. Por más que tuvieran algún acto, alguna cosa, rutina, Dios sabía que su corazón se había alejado de él. El amor de Dios por Israel. Imagínense a un padre que tiene que tratar con un hijo que sigue cometiendo asesinatos y adulterios. Dios se sintió como un padre con el mismo problema con Israel. El cuidado de Dios en el pasado y su ira en el presente. Oseas 13 del 1 al 16. Dios había exaltado a Israel, pero Israel pecó enormemente y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrificaban que besen a sus becerros. Entonces Dios tiene que enviar un juicio. La promesa de Dios de restaurar a Israel, Oseas 14 del 4 al 9. Esto es tremendo porque pese a que Dios tiene que aplicar la mano dura para corregir a Israel, siempre da la oportunidad de un cambio y la promesa de restaurar al que quiere. Dios va a volver a restaurarlo. ¡Qué hermoso! Y ahora vamos a ver los principios de Oseas para la actualidad. La relación entre Dios y su pueblo es como un matrimonio. De la misma forma en que el adulterio puede destruir un matrimonio, el pecado puede destruir nuestra relación con Dios. Mucha gente sabe algo de Dios, pero parece que no lo conocen personalmente. Solo los que caminan en la luz son limpios y tienen comunión con Dios. El amor de Dios para nosotros es condicional. Israel era el hijo de Dios, pero por rebelarse de continuo contra él, Dios los odió por sus hechos malvados. Le dijo que no los amaría más. Dios es lento para la ira y pronto para mostrar misericordia, pero no amará para siempre a los que persisten en rechazar a él y a su palabra. Y 5. El amor de Dios es intenso, perdonará y sanará a todos los que se arrepienten y lo buscan. Entonces esa es la esperanza que tenemos que seguir compartiendo. Así como el Señor demostró Dios a través de la vida de Oseas con Gomer, Él sigue teniendo misericordia para que todos los que quieran conocerle puedan arrepentirse de corazón y Dios los va a restaurar. El Señor restauró a Nínive, que era una de las naciones más perversas, la restauró. Dios le dio la oportunidad. ¿Y qué pasó? Me sorprende la vida de Jonás porque él estaba enojado porque Nínive se convirtió con un solo profeta e Israel, el reino del norte, que tenía la base en el cristianismo, pasaron por 3 grandes profetas y un tremendo ejemplo como Oseas, y ellos no quisieron obedecer y fueron destruidos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que vemos? Dios nos llama a ser como los profetas, predicar la sana doctrina tal y como es y no tener miedo. Así que tenemos que decir algo y a alguien no le agrada, no estamos hablando palabras nuestras, estamos hablando la palabra del Señor. Amén. Entonces cerramos este capítulo. Ya la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 10. Así que cualquier duda o consulta, no dudes en dejarla en el grupo de WhatsApp o en los comentarios. Nos estamos viendo la próxima semana. Soy Anita y que el Señor te bendiga. Hasta luego.